El camino de la vida cristiana está lleno de desafíos y oportunidades para el crecimiento espiritual. A lo largo de su recorrido, los cristianos se esfuerzan por vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y los mandamientos de Dios. Sin embargo, es inevitable que en este proceso no se cometan errores. Nos tendremos que enfrentar a dificultades que pongan a prueba nuestra fe y la integridad de cada uno de nosotros. Estaremos a prueba. Debemos identificar cuáles son estos errores más frecuentes que nosotros como cristianos cometemos en nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuáles son estos? Tenemos que identificar y abordar estos errores para tener un crecimiento espiritual. Esto es importante para tener una vida auténtica y efectiva como un buen creyente, como un buen cristiano. Tenemos que acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios a través de lo que viene siendo la reflexión, la oración y también la meditación de la palabra de Dios, el estudio continuo de lo que vienen siendo las Escrituras. Y también algo que es importante, la comunión. Es importante que yo tenga una iglesia, es importante que yo me esté congregando. No ignoremos esta parte. No ignoremos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice las Escrituras, no sean como ellos. No dejen de congregarse como hacen algunos. No dejemos de habitar, de buscar, de estar buscando constantemente a aquel que consuela. Y debemos entender que buscar el entendimiento va a salir a flote lo que vienen siendo estos errores más frecuentes de nosotros como cristianos. Debemos buscar la imagen de Cristo en las Escrituras para que esa imagen habite en nosotros y pueda ser reflejada a aquellas personas que conversan con nosotros, que nos llegan a nuestras vidas, que también comparten con nosotros, que trabajan con nosotros, que quizás se vuelven amigos, que quizás se vuelven hermanos, que quizás se vuelven compañeros de trabajo. Tienen que ver la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Pero yo no puedo mostrar la imagen de Cristo si primero no sé cuáles son los errores que tengo que corregir. Y hoy vamos a ver estos errores. Quiero que me acompañes y quizás muchos de nosotros no va a querer identificarse con estos errores. Pero estos errores están presentados aquí para que tu corazón sea escudriñado y salga todo a la luz y que todo sea expuesto a la luz de Jesús, a la luz del Evangelio, a la luz que trae libertad. Uno de los errores más comunes, como punto número 1, es lo que viene siendo la hipocresía. Decir una cosa y hacer otra. No vivir conforme a las enseñanzas y a lo que uno profesa. Hoy en día se han levantado demasiados fariseos. Hoy en día podemos ver y darnos cuenta que las personas cuando se convierten a Cristo hay una etapa donde pueden convertirse en estos fariseos, donde quieren señalar el pecado de todo el mundo, donde quieren acusar a todo el mundo, pero hay que darle luz y hay que darle claridad a esto, porque todos hemos pecado, porque todos somos pecadores y tenemos que tener cuidado con el dedo que señalamos el pecado de otras personas. Porque probablemente te podrías estar convirtiendo en un fariseo. Probablemente te podrías estar convirtiendo en una persona que está buscando condenación en vez de salvación. En Mateo capítulo 23, 27 y 28, y escuchemos lo que dice Jesús. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impureza. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Wow. Jesús denuncia
Jesús denuncia la hipocresía. Porque muchas veces queremos llevar a juicio, queremos traer la supuesta justicia, pero es una justicia humana y mundana que es a través del entendimiento del hombre y no a través del conocimiento de Dios. El entendimiento del hombre es mundano, es una sabiduría mundana, pero el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios que nos muestra a Jesús, que nos mira con unos ojos de misericordia, todo empieza a cambiar. La hipocresía también se presta para ejercer una posición de autoridad y decir que todos están mal y que yo solamente estoy bien. Y juzgar y señalar el pecado del otro sin empezar a mirar con ojos de misericordia. La verdad es que Jesús te mira con misericordia. La verdad es que Jesús me ha mirado a mí con misericordia. Si hay alguien que ha caído en pecado, ¿por qué voy a señalar y juzgar y decir que la persona está completamente mal y hacer que la persona se sienta humillada y menospreciada y hundida en el fango del pecado, en vez de extenderle mi mano, sacarla de donde está o sacarlo de donde está y limpiarlo y lavarle los pies y decirle, sabes, yo estoy aquí y quiero apoyarte. Has pecado, hay que arrepentirse, pero hay que levantarse, hay que cambiar, hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No se trata de gritos, no se trata de alzar la voz, no se trata de poner el ceño de nuestro rostro amarrado. Se trata de direccionar a las personas a Jesús, no hacia lo que yo deseo, no hacia lo que yo estoy pensando, sino hacia la cruz. Que la persona entienda que hay algo mucho mejor que el pecado. La hipocresía nos lleva a levantar juicios, a vivir una vida oculta, a vivir una vida de apariencias. La hipocresía te hace ser un mentiroso. La hipocresía es falsedad. La hipocresía te hace ser hijo de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. La hipocresía te aparta de la presencia de Dios. La hipocresía nos deja en la soledad espiritual acompañado con Satanás y sus demonios. Pero sin hipocresía y con ojos de misericordia y actuando a través de la justicia y la verdad de Dios, podemos entrar por sus atrios con acción de gracia, reconociendo de que Él es Rey y Señor de nuestras vidas. Jesús está criticando fuertemente la hipocresía en este versículo. Fuertemente, que llama a estos hombres sepulcros blanqueados. Es como una tumba que por fuera muchas personas la llenan de flores, los adornan y se ven muy bonitas por fuera, pero por dentro dice que están llenos de huesos muertos. Que por dentro de aquellos que ejercen lo que viene siendo la hipocresía, hay muerte. Hay muerte, porque la mentira, la hipocresía, genera muerte espiritual, porque es un camino de perdición, es un camino de muerte. Y tenemos que tener mucho cuidado con ejercer la hipocresía, de no perdonar al hermano, porque la hipocresía es generada a través de algo que sucede. Quizás tuviste una confrontación y dices que perdonaste, pero nunca perdonaste. Nosotros tenemos que empezar a ejercer la integridad. Debemos ser íntegros, internamente puros, íntegros, internamente entregados a Dios, a la verdad de Cristo. No puedo estar imitando al mundo, porque imitar al mundo me convertiría en un mentiroso, en un hombre que se dedica a la hipocresía. No imitemos al mundo,
imitemos las enseñanzas de Jesús. Vivamos como Jesús vivió, mirando con amor, compartiendo entre hermanos, caminando y llevando el Evangelio, llevando las buenas nuevas, porque hay que compartir el mensaje de Cristo. Esta es la forma en que hay que vivir. Quiero que sepas que es importante esforzarse para alinear la palabra con nuestras acciones. Nosotros tenemos que tomar la decisión de cada acción, de cada cosa que nosotros hagamos. Tenemos que tomar la palabra y alinear nuestras acciones para que tome la dirección hacia la verdad de Cristo. Ahí es donde empezamos a tener un cambio completamente y vamos a ir en contra de lo que viene siendo la hipocresía. Nosotros tenemos que ser genuinos, verdaderos, transparentes, honestos, amables, cortés. Tenemos que tener dominio propio para matar nuestra carne, menguar nosotros para que crezca Jesús en nosotros. Mateo capítulo 7, verso 5 dice: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La hipocresía nos hace aparentar que nosotros estamos bien y empezamos a decir: ¿sabes qué? Todos ustedes andan perdidos, andan en la infralama, andan descarriados. Y empezamos a generar un tema o un discurso de condenación, o un tema donde se desarrolla la mentira y se promueve el espíritu del fariseísmo. Pero no queremos vivir de esa forma. Queremos vivir con el discurso de Cristo. Queremos vivir y entender que las promesas de Dios son verdaderas. Y no se trata de buscar mis propias promesas. Las promesas ya Dios las ha entregado. Vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir a través de la verdad. La hipocresía te lleva a la mentira y no queremos vivir en la mentira. El segundo punto, el orgullo y la autosuficiencia, que va muy ligado, que va muy ligado a la hipocresía. Pero el orgullo es un tema que se debe tocar, porque este es uno de los temas, o uno de los puntos, o uno de los errores más frecuentes del cristianismo. El orgullo, puedes creer que sabes, y que sabes más que los demás, que tienes más palabra, que tienes más don de ciencia, que tienes más profecía, que tienes más prédica, que tienes más entendimiento, que tienes más código, que tienes más revelación del cielo. Y todas esas cosas son vanagloria. Toda esa proviene del orgullo que ha quitado la razón de Cristo y has colocado el orgullo que solamente te pertenece a ti. Has colocado tu razón y has quitado a Jesús del medio. El orgullo trae lo que es la autosuficiencia. Yo puedo hacerlo. Yo no necesito de nadie. Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Si te dice, hey, trépate un palo, ya es que antes que terminara la frase de trépate al árbol, ya tú estabas en el árbol de sicomoro, trepado desde allá arriba, viendo todo desde lo alto. Porque así es el orgulloso. Siempre quiere estar sobre todos, encima de todos los demás. El orgulloso siempre está autojustificándose, culpando a los demás, limpiándose de toda culpa. Porque el orgulloso nunca desea ser culpable. El orgulloso siempre se identifica como el inocente, la víctima. Cuando el orgulloso se siente acorralado, empieza a tener una actitud de víctima. Entra en un estado de víctima, se quebranta, llora,
Pero ¿qué pasa con el orgulloso? Aquí hay un tema con el orgulloso. El orgulloso tiene unas ciertas ramificaciones como la hipocresía, la ira, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. El orgulloso actúa de esta forma porque quiere ser autojustificado. No quiere perdonar porque a él lo hirieron y se autojustifica porque me hicieron daño. Me hicieron llorar, me golpearon, me ofendieron, me humillaron. Y todo lo que vivió Cristo por ti, y todo lo que Cristo vivió por tus pecados, por tus ofensas, por tus humillaciones, por tus conflictos, por tus mentiras, por tus humillaciones, por tu desobediencia, todas esas cosas, Cristo lo midió desde la cruz. El orgulloso no entiende el evangelio. El orgulloso está detrás de otros, señalando y diciendo que ellos son orgullosos. El orgulloso señala al otro orgulloso y dice: no, lo que pasa es que tú eres un orgulloso. Ese que señala tiene que escudriñarse. Ese que señala y juzga y murmura diciendo: no, lo que pasa es que el hermano es orgulloso. Usted tiene un problema y tiene que corregirlo. Tiene que sanar su corazón. ¿Qué pasa? Que en pequeñas o grandes cantidades todos tenemos un problema con el orgullo. Pero te sientes confrontado probablemente con lo que estoy diciendo y tú dirás: no, yo no soy orgulloso. Sí, tú tienes un problema. Todos tenemos un problema con este tema del orgullo y de la autojustificación y de la autosuficiencia. Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, porque nosotros somos pecadores, y mientras nosotros no lo aceptemos y no empecemos a trabajar en eso, nada va a cambiar. Eso es importante entenderlo. En Santiago capítulo 4 verso 6 dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Dios quiere que nosotros empecemos a vivir una vida en humildad, entregadas, alejados de lo que viene siendo el sentimiento del orgullo, la altivez, la vanagloria. Dejemos de buscar todas esas cosas y olvidémonos de eso y empecemos a alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Importante es que hay algo que está inyectando lo que viene siendo el veneno del orgullo. Y quiero que sepas que una de esas cosas que está inyectando el veneno del orgullo, que está ejerciendo orgullo cada día más en las personas, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en todas las personas del mundo, es el celular. Sí, probablemente tú dirás: wow, esto lo estoy hasta viendo desde un celular. Probablemente lo estás viendo de un celular. Pero quiero que sepas que lo que está inyectando en gran cantidad y en gran medida y ejerciendo orgullo en diferentes partes del mundo y en todas las mentes de las personas es el instrumento del celular. Y es solamente porque no lo sabemos utilizar. No sabemos utilizar la herramienta que Dios ha creado. Muchos antes criticaban la televisión diciendo que era cosa del diablo. Hoy están criticando lo que es el celular. Yo no critico el celular. Yo critico a aquella persona que lo utiliza mal. Porque al utilizar las cosas mal, vamos a tener malos resultados. Es obvio. Pero si empezamos a entender y tener el entendimiento y la capacitación que nos da las Escrituras para buscar lo que realmente nos corresponde buscar, escuchar lo que tenemos que escuchar, compartir lo que realmente tenemos que compartir y ejercer el dominio propio para tener el control de lo que estoy haciendo y escuchando, alimentando mi espíritu, créeme que vas a tener resultados completamente diferentes. Es mejor que tú apagues el celular y enciendas tu mente. Es hora de empezar. La solución es esa. La solución es reconocer la necesidad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros somos vasijas frágiles. Nosotros somos vasijas frágiles
que solamente en las manos del alfarero se rompen, se quiebran. Pero el alfarero las toma y empieza a darle nuevamente forma, porque le echa agua de vida. Y empieza nuevamente ese barro a darle forma. Tú eres ese barro que Dios quiere darle forma. Y Dios a ese barro va a exprimirlo y va a empezar a sacarle todo el oxígeno para luego empezar a darle una forma genuina y única. Porque quiero que sepas que tú eres único. Dios te ha hecho único en este mundo. Y no hay nadie, ni ha habido nadie como tú. Porque Dios es perfecto. Dios no tiene límites. Dios es inmensamente impresionante. En Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros tenemos que vivir una vida en humildad, vivir una vida alejado de lo que viene siendo las contiendas y la vanagloria. Aléjate completamente, es hora de alejarte de las contiendas. Porque probablemente estás pasando por situaciones incómodas dentro de tu trabajo, quizás dentro de tu hogar, pero Dios quiere que tú te alejes, no que te alejes del lugar físico, sino que te alejes del movimiento espiritual, del conflicto y de lo que viene siendo la búsqueda de la vanagloria. Dios quiere que tú empieces a vivir en dirección hacia la humildad e imitar la humildad de Cristo. Esto es complicado. Hay que tener el entendimiento, y el entendimiento lo da el Espíritu de Dios, y hay que tener una intimidad con Él para que ese entendimiento venga y nos abrace. Quiero ser obediente, pero obediente a través del amor. No a través de la búsqueda de la vanagloria, no a través de la hipocresía. Quiero ser obediente a través del amor que Dios me ha entregado en la cruz. Punto número 3, la falta de perdón. Guardar rencor y no perdonar a otros es complicado para muchas personas. No perdonar a sus hermanos, no perdonar a aquellas personas con las que conviven día tras día. Muchas veces estamos hasta dentro de nuestra casa peleados. Muchas veces estamos hasta dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, y pasan semanas sin hablarnos. No nos dirigimos la palabra. No quiero que nadie me diga nada. Sí, lo que usted diga. Ok, está bien. No importa, está bien. Esto dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Yo levanto la mano porque yo anhelo ser perdonado por Dios. Todos los días necesito el perdón de Cristo. Todos los días reconozco que tengo que ser perdonado. Todos los días me pasa por la mente algún pensamiento que tiene que ser limpiado. Todos los días tengo que tener la amabilidad y la misericordia hacia mí mismo de decir: Tito, tú tienes que buscar el perdón de Dios, arrepentirte, humíllate, póstrate, tírate al piso. No frente al público, no frente a una congregación. Hazlo solo, donde Dios ve realmente quién tú eres. Porque Dios está viendo realmente en todo momento quién tú eres. Dios ve lo que Él creó. Y muchas veces lo que Él creó está torcido. Se ha torcido. Dios quiere que nosotros vivamos en el perdón. Dios quiere restaurar completamente nuestras vidas. Dios quiere sanarnos. Dios quiere limpiarnos de la falta de perdón. Porque la falta de perdón es un pecado
Es un pecado que nos aleja. Es un pecado que nos lleva a vivir a través de la hipocresía. La falta de perdón. Puede haber un conflicto entre tú y tu hermano o entre tú y tu familia, y viven hablándose pero no se han perdonado. Se comunican pero hay roces entre la comunicación. Se hablan pero no se hablan a través del amor. Se hablan a través del resentimiento, a través del enojo. Y eso es falta de perdón. La falta de perdón. Aquí en Mateo capítulo 6, aquí donde Dios nos manda a que perdonemos, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Esto está subrayando la importancia del perdón. Entonces, una de las cosas que en mi vida yo tengo que practicar es el perdón diario. Tengo que perdonar y perdonarme también a mí mismo. Es que no me perdono. Dios no me va a perdonar esto. Déjate de eso. Porque eso también es hipocresía, eso es una mentira, eso también proviene del orgullo. Dejémonos de todas estas cosas, dejémonos de toda esta farsa, dejémonos de estar viviendo a través de nuestra palabra y empecemos a vivir a través de la palabra de Dios. Creemos más en lo que nosotros estamos pensando que en lo que Dios ha dicho de nosotros. Muchas veces le estamos creyendo al mundo lo que el mundo ha dicho, en vez de creer lo que Dios nos está diciendo y lo que nos está mandando a hacer. Lo que Dios te manda a hacer es a vivir a través del perdón. Perdona. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Son 7 veces. Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Hoy Dios te está diciendo que tienes que perdonar una y otra vez. Dice que cuando sale el sol en cada mañana, sus misericordias se hacen nuevas. Para ti, para mí y para todo el mundo. La misericordia de Dios todos los días se hace nueva. Cada mañana se hace nueva para ti y para todo el resto del mundo. Entonces, ¿por qué vivimos con la falta de perdón? ¿Sabes? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es correr a la reconciliación. Es correr al abrazo de la reconciliación y decir: ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname y quiero volverlo a empezar. No importa cuántas veces me toque volver a empezar, pero quiero empezar nuevamente. Nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha perdonado y extender ese perdón a los demás. Hoy en día tienen que tomar la decisión y decir: ¿sabes qué? Perdono y olvido. Porque perdonar es una decisión de olvidar lo que ha sucedido y no recordarlo más, no tirarlo en cara, porque somos expertos en eso. Somos expertos recordándole a los demás el daño que nosotros hemos recibido. Pero ¿y el daño que nosotros hemos hecho? A eso no lo recordamos. Sería bueno que te lo recuerdes y también que te recuerdes de que ya Dios te perdonó por eso. Importante también lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdonándose, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Mira, Dios fue tan generoso que envió a su único Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados, para que hoy pudiéramos tener esa reconciliación con Dios. ¿Qué más grande regalo puedes recibir de que Dios te entregó a su Hijo para que muriera por la que tú merecías morir? Esto es absurdo negarse a estas cosas. Es absurdo no entenderlo. No entiendo por qué las personas continúan actuando de la misma forma. Es que sí, ya yo entiendo. Ya entendí. Es que la Biblia lo dice. Porque si fuera por mi capacidad tampoco lo entendería. Pero la Biblia dice que la mente de ellos ha sido entenebrecida. Que la mente de ellos ha sido abrigada con la oscuridad del mundo. ¿Quieres ser abrigado con la oscuridad del mundo?
Sigue con la vida sin perdonar a nadie. Sigue con la vida del resentimiento. Sigue. Y tu mente será entenebrecida y serás abrigado por la oscuridad del mundo. La opción es esta. Perdona. Vive a través de un perdón continuo, entendiendo que la misericordia de Dios es eterna, es maravillosa, es genuina, es incomparable. Pero esa misericordia tiene que tocarte, porque cuando te toca esa misericordia, puedes tener la capacidad de vivir a través del perdón. Cuarto punto, la negligencia de la oración y la lectura bíblica. Hoy en día muchas personas estamos dentro de la iglesia sirviendo y haciendo todo, pero menos orando. Muy ocupado, ¿verdad? Es que a veces Satanás nos ocupa tanto que nos llena las manos y después decimos que no tenemos tiempo para hacer nada. Pero hemos caído en el juego de la negligencia a la oración y al estudio de la Biblia. Escucha lo que te voy a decir. Descuidar nuestra relación con Dios es descuidar tu oración y descuidar la lectura de la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 dice: orad sin cesar. La importancia de la oración para el creyente, para el cristiano, es algo que no puede detenerse. No puedes detener esto. Tienes que estar orando continuamente. Y no se trata de orar como oraba el hipócrita, de pie frente a las personas, alzando su voz, sonando trompetas. No. La oración tiene que ser constante. La oración no se detiene. También en Salmos capítulo 1, verso del 1 al 3 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres al estudiarla día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan muchos frutos y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Utilizo esta versión, que es la TLA, para que las personas que quizás no lo han leído tengan un mayor entendimiento. Y meditaré en tu palabra día y noche, y seré como un árbol plantado a la orilla del río, que sus hojas no se marchitan, que siempre dan fruto y que prosperen en cada cosa que hace. O sea, Dios nos está dando el privilegio de, a través de la lectura y de la comunión, de la oración con Él, tener el privilegio de traer a nuestras vidas muchos frutos, de vivir una vida a través de la excelencia, a través de la efectividad. Hablemos un poco de lo que viene siendo la solución, aparte de orar, porque lo he recalcado, lo que viene siendo la oración y lo que viene siendo también el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Establecer un tiempo diario es importante para tener esa conversación con Dios. Nosotros necesitamos apartarnos. Jesús siempre buscaba un tiempo para apartarse y buscar la presencia de Dios. A través también nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios a través de la oración y también del estudio de la Biblia. El estudio bíblico es importante. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche meditarás en él. Todos los días quiero estar meditando en la palabra de Dios. Una de las cosas que más me gusta hacer y que más amo es preparar mensajes. Porque a través de preparar mensajes estudio la palabra y empiezo a entenderlo. Uno empieza a entender más la palabra cuando la empieza a compartir con otros.
A Dios le agrada que tengamos en nuestros labios sus enseñanzas. Y mucho más le agrada cuando sus enseñanzas se han arraigado a nuestro corazón. Dios quiere que le amemos de una forma genuina. Otro de los errores que muchas veces cometemos es el amor al mundo. Oiga esto, el amor al mundo. Enfocarse más en los bienes materiales y los placeres mundanos que en las cosas espirituales, que en las cosas de Dios. Enfocarnos en todas esas cosas en vez de estar enfocándonos en las enseñanzas de Jesús, en los mandamientos, en las cosas que dicen la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras. En vez de eso, lo hemos apartado y no hemos enfocado en estar detrás de las cosas materiales, en los placeres del mundo. Quiero ir a la discoteca, quiero fumarme un cigarrillo, quiero irme de fiesta, quiero brindar con mis amigos, quiero tomarme una caja de cerveza. Todas esas son cosas que son placeres del mundo, que son cosas que tú como cristiano muchas veces las has reemplazado por las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Las cosas de este mundo no son de nuestros padres del cielo. Las costumbres de este mundo no van a hacer que tú tengas un acceso al cielo. Es hora de despertar y dejar de pensar falsamente, pensamientos falsos como decir, el día de mañana mejor yo me arrepiento, o antes de morir yo me puedo arrepentir y puedo entrar al reino de los cielos. Falso. La transformación y la convicción del corazón entendido, un corazón contrito y humillado, no viene de así de la nada. Solamente cuando realmente puedes conocer a Dios y tener el entendimiento de la revelación de Cristo que te lo brinda el Espíritu Santo. ¿Tú crees que solo puedes hacer solo? ¿Tú crees que puedes arrepentirte sin el Espíritu de Dios en tu vida? El amor al mundo. En 1 de Juan capítulo 2 verso del 15 al 17 dice: no amemos al mundo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una advertencia contra el amor al mundo. Es un amor mundano. Y muchas veces nos queremos estar enamorando. Nos enamoramos muy rápido. Nos enamoramos de cualquier loco o cualquier loca. Déjese de eso. Enamórese de Cristo, que es lo mejor que podemos hacer. Enamórese del verdadero Jesucristo, aquel que murió en una cruz. Mira que cuando tú te enamoras de Jesús, lo que llegan a tu vida son personas que van a reflejar también a Jesús. Y la pareja que Dios establece en tu vida, probablemente te enamoras de esa persona porque empiezas a ver a Jesús en esa persona. No te enamoras por el cuerpo de una mujer, no te enamoras por los pechos de un hombre, no te enamoras por el trasero de una mujer. Tú te vas a enamorar por la imagen de Cristo que es reflejada a través de esa persona. Y es ahí cuando realmente ese matrimonio va a dar un resultado. Es cuando ahí realmente vas a tener un hogar firme y establecido en la roca que es Cristo. No te enamores de las cosas de este mundo. Muchas veces somos como malentendidos de lo que no debemos y de lo que debemos hacer. Mira, si usted no es marinero, no se meta a la alta mar porque puede ser abrazado por la tormenta y morirá. No hagas cosas a las cuales tú no has sido llamado.
No hagas cosas de las cuales te vas a arrepentir si sabes bien. Si entiendes bien lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, de que no estemos aferrados a las costumbres de este mundo, sino que transformemos nuestros pensamientos, renueva tu mente. Y de esta manera conocerás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que tú y yo y que todo el mundo entienda de que Él tiene un propósito aún mayor de los deseos de este mundo, de los privilegios que te quiere brindar este mundo. Dios tiene algo mucho mejor. Las riquezas del cielo, escucha, las riquezas del cielo no pueden ser comparadas con las riquezas de este mundo. Y si usted quiere retirar alguna ganancia del banco del cielo, recuerde que su cheque tiene que estar firmado con la sangre de Cristo. Se lo dejo ahí. La advertencia está dicha y está clara. La solución: priorizar los valores espirituales sobre lo material, priorizar las enseñanzas de Cristo, priorizar los estudios de la Biblia, priorizar mi vida cristiana con el mundo. Yo no puedo tener una vida mundana, yo no puedo tener una vida allá afuera y una vida acá dentro de la iglesia. Buscar primero el reino de Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero tengo que buscar el reino de Dios, porque cuando busco primero el reino de Dios, mis pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios, y ya mis deseos no van a ser mis deseos mundanos, sino que van a ser los deseos de Dios a través de mí. Yo me voy a alinear a la perfecta voluntad de Dios si busco primero el reino de Dios y su justicia. Otro de los puntos que muchas veces cometemos el error es la falta de amor y la falta de comprensión y compasión. No amar al prójimo como a uno mismo. Nosotros tenemos que amarnos unos a los otros. En Juan capítulo 13, verso 34-35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuánto te cuesta amar a tu hermano? ¿Cuánto te cuesta amar a aquel que te hizo una grosería? ¿Cuánto te cuesta amar a aquel que te ignora y que no te quiere hablar? ¿Cuánto te incomoda? ¿Cuánto te cuesta amar a aquel hombre que predica el evangelio, que te confronta y que te dice la verdad en tu cara y te dice que estás mal y que tienes que ser corregido y que muchas veces tienes que ser disciplinado y que muchas veces tienes que arrepentirte? ¿Cuánto te cuesta amar a esa persona? Porque es muy fácil amar a quien nos ama, porque así hacen allá afuera, así hace la gente del mundo. Pero cuando eres cristiano tienes que amar incondicionalmente, amar sin esperar nada a cambio. Esto habla de un nuevo mandamiento de amar a los demás, y es un amor incondicional. Solución: recordar el mandamiento de Jesús de amar a los demás y practicar la bondad y el servicio. Nosotros tenemos que estar en una constante práctica de lo que es la bondad y el servicio a los demás, porque de la forma en que nosotros estamos sirviendo, de la forma en que nosotros lo hagamos a través de la bondad, porque tiene que ser un servicio a través de la bondad y del amor, porque usted puede estar sirviendo en la carne. Eso es importante también saberlo. Puede usted estar qué sé yo, dentro de una congregación, sirviendo detrás de una cámara, detrás de una computadora, detrás de una transmisión, tal vez recibiendo usted en la puerta, pero usted lo está haciendo en la carne.
porque no le fue bien en el trabajo o porque se salió de pelea con alguna persona que le dio una indicación y usted no lo quiso aceptar, usted no lo quiso entender, usted no quiso reconocer su error y se levantó el orgullo y entonces empieza a vivir a través de lo que es el acto de la hipocresía, de la falta de perdón, de la falta del amor y de lo que es la comprensión de la palabra que nos lleva a la falta de compasión. En Primera de Juan capítulo 4, verso 7, dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros que vivimos en amor, estamos haciendo una declaración, estamos dando testimonio de que nosotros conocemos a Dios. Pero si no vivimos a través del amor, si no tenemos la capacidad de perdonar y de entender de que también Dios nos perdona cuando perdonamos a otro, entonces no conocemos a Dios. Si no tenemos la capacidad de hacer esto, estamos en este error, estamos viviendo en este error que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que despertar. Despierta de ese sueño que estás teniendo. Es hora de abrir nuestros ojos. Muchas veces estamos viviendo en una ceguera espiritual por la falta de perdón, por la falta del amor, por no tener misericordia, por no vivir en la justicia, en la verdad de Cristo, por no estar expuesto a la luz de la verdad. Porque nos gusta mucho vivir en la oscuridad y ocultar muchas veces nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y muchas veces nos engañamos con nuestros propios pensamientos. Nuestros pensamientos muchas veces son engañosos porque nuestros pensamientos, si no está la palabra de Dios, vienen de nuestros corazones. Y dice que lo que entra por la boca no es lo que puede dañar al hombre, sino lo que sale de él. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está saliendo de ti? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás hablando? Quizás has caído en la murmuración. Y la murmuración es esto: la falta de amor y compasión. Falta de amor nos lleva a la murmuración, a los malos entendidos, a los pleitos, a las diserciones, a la envidia, al rencor, al egoísmo. Salgamos completamente de esta situación. También es por una sencilla razón, y este es el punto número 7, que es por este error que se generan los demás, que es la desobediencia. La desobediencia, no seguir las instrucciones y los mandamientos claros de la Biblia. Dios nos manda a amar y nosotros no queremos amar. Dios nos manda a perdonar y no queremos perdonar. Dios nos manda a mirar a los demás con misericordia y no queremos mirar a nadie con misericordia. Es que andamos viviendo una vida completamente en desobediencia, apartados de la palabra de Dios, apartados de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, apartados de lo que Dios nos está mandando a hacer, y estamos haciéndonos completamente aéreo, fingiendo demencia, fingiendo locura y fingiendo una vida que realmente Dios no nos está mandando a vivir. Tenemos que salir de estas cosas. Tenemos que corregir estos errores. Vivir en la desobediencia nos va a llevar a vivir una vida de la incredulidad, con falta de fe, con falta de esperanza, con falta de la palabra de Dios, alejado de la casa de Dios, sin congregarnos, alejado de nuestros hermanos, alejado de la casa de Dios. Vivimos como ovejas sin pastores. Vivimos como una abeja perdida y metida en un hoyo profundo que no puede salir solo. La desobediencia te lleva completamente a descarriarte de la palabra de Dios. Sí, muchas veces puedes cometer el error de ser desobediente, pero tienes que decir, ¿sabe? Tengo que volver atrás. Tengo que reconocer mi error. Tengo que levantarme porque no voy a quedarme en esta situación. Tengo que salir de lo que estoy haciendo. Tengo que corregir y reprendo todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Ahí es donde está el cambio. Cuando tú reprendes esos pensamientos y le dices, sabes, no vas a gobernar en mí, porque la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice. Tus pensamientos tienen que ser contrarrestados con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Es lo que dice la palabra de Dios?
Entonces, si no lo dice la palabra de Dios, dile a tu pensamiento lo que dice Dios. En 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23, a Dios le agrada más que lo obedezcan. Escucha, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Wow, esto está fuerte. Dios nos está diciendo en su palabra que la desobediencia, o sea, la rebeldía, escucha lo que dice, la rebeldía, esto es brutal. Es como consultar brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecerle a Dios. Está haciendo una comparación que realmente dice que es igual. Tu rebeldía, la desobediencia, la falta de respeto hacia Dios, literalmente es comparado con la brujería, la hechicería, la adivinación. Y como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Wow. Muchas veces pensamos que como que Dios está detrás de nosotros, como que Dios como que nos está rogando. Dios no te está rogando, papá. Mamita, Dios no le está rogando a nadie. Quiero que sepa. Nosotros tenemos que empezar a arrodillarnos y a empezar a pedir clemencia, a pedir misericordia. Porque yo te voy a decir algo, Dios no está detrás de nadie. Nosotros tenemos que estar detrás de Él. Entendamos eso. No porque Dios a mí, porque Dios. No te confundas. Póstrate y humíllate. Esto destaca la importancia de la obediencia, este versículo. Solución: estudiar las Escrituras para conocer los mandamientos de Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo para obedecer. Nosotros necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer. No, es que yo estoy bien, yo tranquilo. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo yo no voy para ningún lado. Es más, no te vistas que no vas. Escuche, Juan capítulo 14, 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Dios nos manda a guardar sus mandamientos en nuestros corazones, pero quiero que sepas que quien nos da la capacidad para hacer esto es el Espíritu de Dios. Todas estas cosas nosotros tenemos que generar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más ignorada, mira. Muchas veces nosotros ignoramos tanto el Espíritu Santo en nuestra vida, que estamos aferrados a tantas cosas que estamos ignorando la persona más importante de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que entrar, tiene que estar presente completamente, ser el centro de tu vida, para ser rescatado de este mundo torcido y cruel. Porque solamente Él tiene la capacidad de salvarnos, de sanarnos, de libertarnos y de quitarnos completamente toda enfermedad y toda dificultad que nos impide llegar hasta donde Él está. Último punto: la duda y la falta de fe. La incredulidad. La falta de fe es incredulidad, y esto genera duda. No confiar plenamente en Dios y sus promesas. Escucha, no confiar en Dios y en sus promesas. Esto es un peligro. Hebreos capítulo 11, verso 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo empiezo una búsqueda constante de la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por
el oír. Tengo que oír constantemente. Y no solamente, dice Santiago, no sean solamente oidores que se engañan a ustedes mismos, sino que tienen que ser practicantes. Yo tengo que practicar al oír la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios me está diciendo que tengo que perdonar, yo empiezo a perdonar. Que si tengo que amar, yo empiezo a amar. Incondicionalmente tengo que amar. Que tengo que buscar la reconciliación, yo tengo que buscar la reconciliación. Porque es muy fácil decir, tienes que perdonar, tienes que reconciliarte. ¿Y tú cuándo vas a empezar a hacerlo? Es muy bonita la prédica, pero ¿la estás ejecutando? ¿Hasta cuándo esta lucha? ¿Hasta cuándo esta WF que tienen aquí esta gente? Porque eso nos convierte en fariseos. Si yo no empiezo a generar en mi vida lo que Dios está hablando, estoy cometiendo estos errores continuamente, completamente, diariamente. Y puedo morir y ser castigado y llegar hasta la presencia de Dios diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hice y en tu nombre deshices, para que un momento Él me mire a los ojos con sus llamas de fuego y me diga, apartaos de mí porque nunca te conocí. Quiero ser libre realmente, quiero vivir en la libertad de Cristo. Pero tengo que entender que tengo que cambiar las malas costumbres y los malos hábitos que me llevan al pecado y a la desilusión y desagradar completamente a Dios. La falta de fe nos lleva a todas estas cosas. La incredulidad nos lleva a tener este tipo de comportamientos. Debemos fortalecernos a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Ahí es donde nosotros encontramos la fuente de agua viva y empezamos a consumir de ella para sanarnos de todo este tipo de impureza. En Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a oír la palabra de Dios. Si dieras pues tu oído a mi voz y guardares mi pacto, dice la palabra de Dios, realmente serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y serás un reino de sacerdote y de gente santa. Dios quiere hacerte reino de sacerdote. Dios quiere hacerte gente santa, gente que ha sido santificado y lavado por la sangre del Cordero, por el Cordero de Dios, por el Cordero inmolado. Dios quiere que vivamos una vida sin errores. Dios quiere quitarnos estos errores. ¿Qué estamos escuchando? Hoy estamos escuchando más lo que está sucediendo allá afuera que lo que está sucediendo acá adentro. Dios te está hablando contigo en este momento. Quiere quitarte la hipocresía, quiere quitarte el orgullo, la falta de perdón, la negligencia espiritual. El amor al mundo también te lo quiere quitar. La falta de amor y de compasión, la desobediencia, la duda, la falta de la fe. Dios quiere quitar todas esas cosas de tu vida. Dios quiere hacer una vida recta, digna y sin errores. Dios quiere hacer completamente las cosas sin error, porque Dios nos está perfeccionando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vendrá, dice que vendrá entre las nubes y los veremos, todo ojo lo verá venir. ¿Estás listo para esto? Porque si no estás listo, es hora de empezar a prepararnos. Porque sí, hay que prepararse. Y la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de la meditación de la palabra y de la oración continua y sin cesar, está siendo preparado para toda buena obra. Está siendo perfeccionado para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvides. La solución ofrecida por las Escrituras, que incluye la integridad, la humildad,
el perdón, la empatía, la disciplina en la oración y el estudio bíblico, la prioridad de los valores espirituales, el amor al prójimo, la obediencia, el fortalecimiento de la fe y el desarrollo de hábitos espirituales. Son herramientas poderosas que permiten que los cristianos superen estos desafíos. Al aplicar estas soluciones, los creyentes pueden experimentar una transformación profunda que los acerca más a la imagen de Cristo, fortaleciendo su relación con Dios y su testimonio ante el mundo. En última instancia, el objetivo es vivir una vida de obediencia y amor que refleje la gracia y la verdad de Dios, impactando positivamente a quienes nos rodean y honrando el llamado cristiano de ser luz en este mundo.